Continuando con los videos sobre ley de Ohm, aquí tenemos el número 4 que trata sobre ejemplos. Como primer ejemplo tenemos este circuito, una resistencia a una fuente. Vamos a calcular su corriente. Una resistencia de 220 ohmios, una fuente de voltaje de 6 voltios. Conocemos entonces estos datos. Vamos a aplicar la ley de Ohm, donde E es igual a la corriente por la resistencia. Se despeja la corriente. Esta resistencia que está aquí multiplicando pasa a dividir 6 voltios sobre 220, da 0.027 amperios, que es la unidad de la corriente. La multiplicamos por 1000 para obtener el miliamperios, o sea que la corriente en el circuito es de 27 miliamperios. Como segundo ejemplo tenemos, para el mismo circuito, calcular la potencia consumida por la resistencia y la potencia entregada por la fuente. La potencia en la resistencia es R por I al cuadrado. La resistencia es 220, la corriente lo vimos en el ejemplo anterior, que es 0.027 amperios al cuadrado. Haciendo este cálculo nos da 0.16 amperios, que multiplicadas por 1000 nos da lo mismo, es decir, que es 160 miliamperios. Y la potencia entregada por la fuente, que es su voltaje por la corriente. El voltaje es 6 voltios, la corriente es 0.027 amperios, nos da 0.16 vatios, multiplicada por 1000 nos da los 160 miliamperios. Es obvio porque la potencia que consume la resistencia es la misma entregada por la fuente. Como tercero, tenemos una fuente de corriente continua de 12 voltios y una batería. Alimenta una resistencia por la cual debe pasar una corriente de 15 miliamperios. Se solicita escoger esa resistencia. Nuevamente por la ley de Ohm, que es I por R, lo que interesa es calcular la resistencia, la despejamos de acá. Entonces esta corriente pasa a dividir, el voltaje es 12 voltios, la corriente es 15 miliamperios, que está acá. Por eso colocamos 15 por 10 a la menos 3 y esto nos da 800 ohmios. El valor más comercial cercano, según lo vimos nosotros en otro video, es la de 820 ohmios, es un valor muy comercial. Por lo tanto tenemos que recalcular nueva la corriente, que nos da 14.6 miliamperios. Ya con esta corriente real y esta resistencia de 820 ohmios, pues podemos calcular la potencia, que es R por I al cuadrado. R 820, la corriente es esta, 14.6 por 10 a la menos 3, porque son miliamperios al cuadrado, y nos da aproximadamente 174.29 por 10 a la menos 3 vatios. Esto quiere decir mili, o sea aproximadamente 175, aproximando esto, milivatios. Podemos entonces escoger la resistencia de 820 voltios a un cuarto de vatio. Las resistencias comerciales pueden ser de un octavo de vatio, un cuarto de vatio, medio vatio, un vatio, 2 vatios, etcétera. Pero como aquí 175 milivatios, la de cuarto vatio, que un cuarto de vatio es lo mismo que 250 milivatios, entonces escogemos este valor. En este ejemplo número 4 nos piden hallar la caída de voltaje en una resistencia de 2.2 kilo ohmios cuando pasa por ella una corriente de 20 miliamperios. Entonces tenemos como dato conocido esa resistencia de 2.2K, o sea 2.2 por 10 a la 3, que es lo mismo decir 2200 ohmios. La corriente de 20 miliamperios, o sea 20 por 10 a la menos 3 amperios. El voltaje es R por I, por dar una resistencia. Entonces 2.2 lo tenemos aquí por 10 a la 3, multiplicado por 20 por 10 a la menos 3 nos da 44 voltios. Como último ejercicio tenemos el quinto. Vamos por ejemplo, que un radio funciona con 4 pilas de 1.5 voltios. Si la potencia consumida por el aparato es de 60 milivatios, halla la resistencia por supuesto, del radio. Entonces, la fuente de voltaje son 4 pilas de 1.5 voltios, o sea 1.5 por 4 nos da 6 voltios.
La potencia siempre es voltaje por corriente. Entonces, despejando la corriente, tenemos potencia sobre voltaje. La potencia nos dan que es 60 milivatios. Fíjense, está aquí 60 milivatios, o sea 60 por 10 a la menos 3 vatios, dividido aquí por el voltaje E, que es de 6 voltios, que aquí está calculado, y nos da 10 miliamperios. Colocamos miliamperios porque aquí quedó entonces 10 a la menos 3. Observen que 60 sobre 6 es 10, y el 10 a la menos 3 son miliamperios. Ahora la resistencia es igual a E sobre I. E es 6 voltios, la corriente la calculamos aquí como 10 miliamperios, o sea 10 por 10 a la menos 3 ohmios. Eso nos da entonces 600 ohmios. Entonces estos son ejemplos aclaratorios que nos permiten aplicar la ley de Ohm para que quede claro este estudio sobre la ley de Ohm. Gracias.